Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que helará su sangre y desafiará su coraje? En las sombras de la noche, entre los muros de un castillo olvidado, aguarda un secreto milenario. El Castillo de los Espejos Malditos es una inquietante narración al más puro estilo de Misterios Misteriosos, donde el lujo esconde podredumbre y los reflejos tienen hambre. Cuando el excéntrico barón von Kramer invita a un grupo de desconocidos a una cena exclusiva en su mansión, ninguno sospecha el horror que les espera. Espejos que devoran almas. Un banquete donde el ingrediente principal es algo peor que la muerte. Y un anfitrión que no es humano, sino algo antiguo, algo que colecciona sufrimiento en los cristales. Si creen estar preparados para enfrentar lo que yace al otro lado del reflejo, entonces digan la palabra. ¿Comenzamos? La invitación del barón von Kramer. El carruaje avanzaba penosamente por el camino empedrado, sacudiendo a su ocupante con cada bache. Afuera, la niebla se aferraba a los árboles como una criatura viva, y el aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Dentro, la mujer, una tal señorita Elvira Duval, ajustó su chal con manos temblorosas mientras revisaba por enésima vez la carta que la había conducido hasta aquel lugar maldito. Estimada señorita Duval, es un honor invitarle a una velada exclusiva en mi humilde morada, el Castillo von Kramer. Su reputación como estudiosa de lo oculto precede su nombre, y estoy seguro de que encontrará fascinante mi colección de antigüedades. La cena será servida a medianoche. No se preocupe por el transporte, mi cochero la recogerá. Atentamente, Baron Alistair von Kramer. El papel, grueso y amarillento, desprendía un leve aroma a alcanfor y algo más. ¿Era incienso? ¿O tal vez la dulzura enfermiza de la carne en descomposición? Elvira no pudo determinarlo. El carruaje se detuvo de golpe. Fuera, erguido contra la luna llena, se alzaba el castillo, una estructura gótica de torres afiladas y ventanas como ojos vacíos. Las puertas principales, talladas con figuras de criaturas retorcidas, se abrieron con un chirrido que heló la sangre. Bienvenida, señorita Duval. La voz del barón era suave, casi un susurro, pero resonó en sus huesos como un escalofrío. Alistair von Kramer emergió de las sombras, alto, esbelto, con un rostro de facciones afiladas y pálidas como mármol. Sus ojos, sin embargo, eran demasiado oscuros, demasiado profundos, como si detrás de ellos no hubiera alma, sino un vacío que devoraba la luz. Los demás invitados ya han llegado, dijo, extendiendo una mano enguantada. Sería una lástima que se perdiera el banquete. Elvira tragó saliva. Algo en aquel lugar le decía que no había vuelta atrás. Y, sin embargo, entró. Reflejos que atrapan. El gran salón del castillo estaba iluminado por candelabros de plata negruzca, cuyas llamas danzaban como almas atormentadas. Los invitados, 6 en total, se movían con cautela entre los muebles antiguos, sus voces susurrando en falsa cordialidad. Elvira Duval se detuvo frente a un enorme espejo de marco dorado, cuyas tallas representaban figuras humanas en grotescas posturas de agonía. Por un instante, creyó que la luz le jugaba una mala pasada. Su reflejo no la imitó de inmediato. Quedó allí, inmóvil, observándola con una sonrisa que no era la suya. Luego, lentamente, aquella otra Elvira alzó una mano y presionó la palma contra el cristal, como si intentara escapar. Sus ojos, negros como tinta, se ensancharon de terror antes de que su boca se abriera en un grito mudo. ¿Se encuentra bien, señorita? Elvira se volvió bruscamente. El barón von Kramer estaba detrás de ella, su sombra alargándose sobre el suelo como una mancha de aceite. El espejo, murmuró, señalando con un dedo tembloroso. Ah, mi colección, respondió el barón, deslizando una mano sobre el marco. Piezas únicas, ¿verdad? Cada una tiene una historia. Y un alma. Al otro lado de la sala, el coronel Mercer, un hombre de bigote gris y modales marciales, gruñó frente a otro espejo. Maldita sea, escupió, retrocediendo. Esa cosa me enseñó los dientes. Su reflejo seguía en su lugar, pero ahora sostenía un sable ensangrentado y sonreía con obscena satisfacción.
La señora Lavoie, una viuda de rostro afilado, se acercó a un espejo ovalado y gritó cuando su doble, con el cuello abierto de oreja a oreja, comenzó a ahogarse en un charco de su propia sangre. No miren, advirtió Elvira, pero era demasiado tarde. Los espejos los habían visto. Y ahora, los reflejos se movían por voluntad propia, retorciéndose, riendo, asesinándose unos a otros en silencio mientras los invitados observaban, paralizados. Von Kramer sonrió, disfrutando del espectáculo. «¿Ven?», susurró. «Todos llevamos una bestia dentro. Mis espejos. Solo la liberan». Elvira sintió como algo frío le recorría la espalda. Porque en el reflejo más oscuro del salón, detrás del hombro del varón, una figura alta y desfigurada, que no era Von Kramer, pero llevaba su ropa, extendía unas garras largas y afiladas hacia su cuello. El banquete de carne humana. El comedor era una cámara de mármol negro, iluminada por velas que ardían sin consumirse, su luz mortecina reflejándose en los cubiertos de plata demasiado pulidos, casi líquidos al tacto. Los invitados ocuparon sus sitios alrededor de una mesa larga, cubierta con un mantel de seda color vino, manchado en los bordes como si algo se hubiera arrastrado bajo él. El barón Von Kramer ocupó el extremo de la mesa, sus dedos entrelazados bajo el mentón, observando a cada uno con la paciencia de una araña en su red. «Bienvenidos a mi humilde mesa», murmuró. «La cena ha sido preparada especialmente para ustedes». Un tropel de sirvientes espectrales, de rostros vacíos y movimientos mecánicos, entró cargando bandejas de plata. Los platos desprendían un aroma embriagador, hierbas finas, vino especiado, y algo más. Un dulzor metálico que hacía palpitar las sienes de Elvira. El primer plato fue servido, un consomé ámbar, humeante, con finas láminas de un tejido rosado flotando en su interior. «Caldo de médula, infusionado con azafrán de Oriente», anunció el varón, llevando la cuchara a sus labios pálidos. «Un elixir de vitalidad». El coronel Mercer bebió con avidez, pero al segundo trago, sus ojos se nublaron. «Sabe a», tragó saliva, confundido, a miedo. La señora Lavoie cortó su filet mignon, tierno y rosado, y un hilo de sangre brotó del centro. «¿Qué clase de animal es este?», preguntó, con voz quebrada. Von Kramer sonrió. «El más exquisito de todos». Fue entonces cuando Elvira lo vio. En el reflejo torcido de su cuchillo, la carne en su plato no era un trozo de res, sino un dedo humano, completo con uña y un anillo de oro que ella reconoció demasiado bien. Había pertenecido a un colega suyo, un ocultista desaparecido meses atrás. Miró alrededor, horrorizada. Los espejos del comedor no reflejaban a los comensales, sino a sus dobles, devorando sus propios cuerpos con avidez caníbal, masticando entrañas, royendo huesos. «No coman más», gritó, levantándose. «Es una trampa». El varón se rió, un sonido que resonó como cristales rompiéndose. «Demasiado tarde, querida Elvira. Ya están dentro de ustedes. Y ahora, los espejos tendrán hambre». Los invitados comenzaron a toser, a llevarse las manos al cuello. Bajo su piel, algo se movía, como si sus reflejos, ahora satisfechos, buscaran salir. El verdadero rostro del anfitrión. El salón de los espejos resonaba con los jadeos de los supervivientes. Elvira, con el vestido manchado de vino y sudor frío, presionaba un candelabro contra su pecho como si fuera un arma sagrada. A su lado, el coronel Mercer sostenía un cuchillo de trinchar tembloroso, mientras la señora Lavoie sollozaba en silencio, sus joyas destrozadas como escamas de pescado sobre el mármol. El barón Von Kramer ya no sonreía. Se erguía frente al espejo más grande del castillo, un monstruoso óvalo de marco dorado que parecía latir bajo la luz inconstante de las velas. «¿Por qué?», gritó Elvira, sintiendo como algo se retorcía en su estómago, como si la cena maldita cobrara vida dentro de ella. «¿Qué somos para usted?». Von Kramer no respondió. En lugar de eso, se quitó los guantes. Sus manos no eran humanas. Eran garras alargadas, la piel translúcida como pergamino viejo, con venas negras que palpitaban bajo la superficie. Con movimientos ceremoniosos, se llevó los dedos al rostro y se arrancó la cara. La máscara de carne humana cayó al suelo con un sonido húmedo.
Lo que quedó fue algo que los espejos no podían reflejar correctamente, una silueta de ángulos imposibles, con ojos que eran simples hendiduras vacías, y una boca que se extendía de oreja a oreja, llena de dientes como agujas. Coleccionista, susurró la criatura, y su voz era el crujir de cristales rotos. Soy el primero que entendió que los reflejos son puertas, y que las almas atrapadas en ellos nunca se desvanecen. Detrás de él, el espejo principal comenzó a bullir como agua negra. Rostros aparecían y desaparecían en su superficie. Los invitados anteriores, los desaparecidos, los devorados. Todos gritaban en silencio, golpeando el cristal desde dentro. Ustedes son especiales, continuó el varón. Sus reflejos son más fuertes que sus cuerpos, más hambrientos. Y ahora que los han alimentado con su propia carne. Elvira miró sus manos. Bajo la piel, algo se movía, como una sombra nadando en su torrente sanguíneo. El coronel Mercer fue el primero en caer. Un gemido escapó de sus labios antes de que su cuerpo se convulsionara. Su piel se estiró, como si algo intentara salir de dentro, y luego, con un sonido de tela rasgándose, su reflejo emergió de su boca, sus ojos, desgarrándolo en una lluvia de carne y huesos. La criatura espectral, idéntica a Mercer pero con ojos sin pupilas, se alzó y caminó hacia el espejo más cercano, fundiéndose en él con un suspiro de alivio. No, gritó Elvira, retrocediendo. Esto no puede ser real. El varón, la cosa que había sido Von Kramer, extendió una garra hacia ella. Lo es. Y tú, querida cazadora de lo oculto, serás la joya de mi colección. El laberinto de cristal. El estruendo de cristales rompiéndose retumbó por los pasillos del castillo. Elvira corría, con el vestido desgarrado y los pulmones ardiendo, seguida por los pasos tambaleantes de la señora Lavoie. Detrás de ellas, algo respiraba entre los espejos rotos, algo que ya no era el coronel Mercer, pero llevaba su voz. Aquí, gritó Elvira, empujando una puerta tallada con runas que ardieron al contacto con su piel. El umbral daba a una galería que no debería existir. Se extendía ante ellas un laberinto infinito de cristal, donde cada pared, cada techo, cada respiración del lugar era un espejo. Los reflejos de las mujeres se multiplicaban en miles, pero ninguna las imitaba correctamente. Algunas sonreían cuando ellas gritaban, otras se arañaban los ojos en silencio. Dios mío, la señora Lavoie se hundió de rodillas. Estamos dentro de uno. Elvira no quiso entenderlo, pero el castillo mismo era ahora un espejo maldito, y ellas, simples imágenes atrapadas en su profundidad. Un crujido. A 10 pasos, su propio reflejo, con los labios cosidos con hilo negro, señaló hacia un pasillo lateral. Cuando Elvira miró, vio una puerta de roble al final, y a su lado, el barón Von Kramer, o lo que quedaba de él, esperando con los brazos abiertos. No es real, se dijo. Los espejos mienten. Pero la señora Lavoie ya corría hacia la salida, atraída por el reflejo de su difunto esposo, que le sonreía desde el cristal. Espera, Elvira intentó detenerla, pero sus dedos solo atravesaron el aire. El instante en que la viuda tocó el espejo, su carne se volvió líquida, derritiéndose en el cristal como cera sobre una vela. Su grito se ahogó en el sonido de 1000 susurros, mientras su esencia era absorbida por el laberinto. Uno menos, la voz del varón surgió de todas direcciones. Pero tú, Elvira, tú ves el truco, ¿verdad? Ella apretó los puños. Había estudiado lo oculto lo suficiente para saber la regla primordial: todo espejo necesita un original. Si el castillo era ahora un espejo, entonces en algún lugar, fuera, existía el verdadero. Con un alarido de rabia, Elvira levantó el candelabro y lo estrelló contra el piso de cristal. La primera grieta sonó como un hueso rompiéndose. La segunda, como un suspiro de alivio. Para cuando el varón alcanzó a entender su plan, ya era tarde. El laberinto entero se hizo añicos. Elvira cayendo. El vacío. El frío. Y luego, oscuridad. El reflejo perdido. El guardabosques que encontró a la mujer inconsciente a las afueras de las ruinas del castillo Von Kramer no podía explicar cómo había sobrevivido. ¿Su nombre?, preguntó mientras la cargaba en su carreta. Ella abrió los ojos. Y el hombre retrocedió.
porque en el instante antes de que los párpados de la mujer se cerraran de nuevo, él juró haber visto otro par de ojos mirándolo desde dentro de sus pupilas. Fin. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Llegamos al final de este escalofriante viaje a el castillo de los espejos malditos, pero antes de que las sombras se cierren por completo, queremos saber: ¿qué les pareció esta historia? ¿Los inquietó? ¿Los dejó con esa sensación de que algo los observa desde el espejo? Cada reflejo esconde un secreto, y esta noche, ustedes los descubrieron. No se pierdan nuestra próxima historia, porque como siempre, les traeremos relatos que pondrán a prueba sus nervios y despertarán su sed por lo desconocido. Si les gustó este viaje al horror gótico, no olviden dejar su me gusta, compartir con otros valientes y suscribirse si aún no lo han hecho. Así nunca se perderán de las tinieblas que aguardan en nuestro canal. Gracias por quedarse hasta el final. Aunque el final, a veces, es solo el principio de algo mucho más oscuro. Hasta la próxima, buscadores de misterios.